Hola, soy Eduardo Merino Gufré y como siempre les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos un recepcionista de la India, primates asustados, sudafricanos temerarios entre comillas y un pozo de serpientes? Una historia más que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast sobre historias de desastres, encuentros y desencuentros entre humanos y lo más que humano desde tiempos inmemoriales. Y este va a ser un capítulo de Halloween porque estamos grabando en octubre y esto sale en octubre. Y para este relato me va a acompañar Mariana Díaz. San Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Tiempo sin verlos. ¿Bien? Ay, ¿Qué te pareció esa introducción? Que te veía con cara de qué putas. es que estaba pensando como en que me recuerda a una de las películas de Indiana Jones. Indiana Jones va a estar por ahí. Sí, va a estar Sí, por ahí. va a aparecer. Ujú. Ay, qué bien. Eh, Pero sí, me acuerdo, él en varias ocasiones se cae como en pozos de serpientes, entonces pensé en eso. Yo dije como, uy, tendrá que ver con Indiana Jones. Eso Ujú. fue lo que pensé. Muy bien, va por ahí. Y también tenemos un invitado especial que se llama Nicolás Ollate. Ollate. Ambas, como Bueno, prefieras. está bien. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Ahí. Ahí vamos. ¿Qué te parece esa introducción? ¿Qué te hace pensar? Me parece muy chistosa. Como mencionas, tantas como primates asustados, un recepcionista de la India, un pozo de Ujú. serpientes. Uno dice, ¿qué tan separado puede estar? Pero como dice Mari, yo creo que literal una película de Indiana Jones, ahí está. La gente, uno lo ve en el cine y dice, ay, fue puta, qué miedo. No, yo estoy igual que el primate. Ok, va a ser un poco, creo que va a tener tintes de la segunda película de Indiana Jones, que no es mi preferida. La de la India. Va por ahí. Sí. Ay, yo sí, los monos, los sesos de mono, Dios mío, sí, tampoco es mi Pero van a ver preferida. que los primates asustados es, bueno, no les voy a hacer más spoilers, Listo. pero piensen también en primates asustados. Podemos Eh, ser nosotros. Antes que nada, Nicolás, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas. Yo soy recién egresado de Biología y Ecología. Afortunadamente ya me gradué. En este momento, lastimosamente, entré al mundo del desempleo, pero estoy felizmente buscando trabajo. Estoy mirando opciones si buscar trabajo o empezar directamente una maestría. Ok. Y ya, pues me gustan muchos temas varios. Tengo muy claro qué temas no me gustan, como digamos, lastimosamente los bichos no me gustan, me dan pánico, aunque sea biólogo. Ajá. Y ya, parcharme, escalar, también escalo bastante. Bueno, chévere. Denle trabajo a Nicolás, por favor. Por favor. Pero más que lo que no te gusta, cuéntanos qué te gusta. Me encanta algo llamado la ecología del dosel, que es todos los estudios acerca de las copas de los árboles. Es decir, Ujú. la gente dice, bueno, ¿qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa en el río? ¿Qué pasa en el mar? Pero ¿cuántas veces la gente se cuestiona por qué pasa allá arriba en los árboles? Y siempre nos acercamos y decimos, ay, sí, el pajarito y la águila. Pero pues más allá hay muchas preguntas, como arriba hay ranas, hay serpientes, lagartijas, hay monos. Ujú. Pues todo este mundo es lo que a mí realmente me apasiona. Bueno, genial. Chévere saber cómo ese tipo de, o sea, como chévere preguntarse por el dosel, Mm. porque uno nunca se pregunta qué está arriba. Sí, exacto. ¿Sí? Pero bueno, este episodio, como les dije, es un poco de Halloween, ¿sí? Ok, fantástico. Y es un episodio un poco curioso para estar en Halloween porque como ya saben va a haber pozos de serpientes, ¿cierto? Y justo empieza con algo que podría estar en una película de terror, con una escena que bien podría estar en una película de terror. Esto ocurrió en 1980 en una ciudad llamada Pune, que queda en el costado occidental de la India. En ese lugar y en ese tiempo está un hombre joven de 28 años, está reclinado en una silla sencilla que tiene un poquito de colchón, ¿sí? Tiene las piernas extendidas sobre una pieza de madera, está ahí dormido, tomando una siesta. Él está en la esquina de un cuarto
Y en ese cuarto también hay otra silla y también hay un escritorio. ¿Mm? El suelo de este cuarto es todo de tierra. Y este tipo está ahí tranquilo, con la mano puesta sobre su cara para que la luz del sol lo deje dormir. Pues la sombra lo deje dormir. Y él está tranquilo, está respirando profundo, disfrutando de esa siesta, pero de pronto algo le interrumpe el sueño. Él siente que algo se le está trepando, o más bien se le está arrastrando sobre la pierna. Qué pánico. Jiji, sí pasa. Sí. Entonces este tipo, manteniendo esa tranquilidad, abre los ojos lentamente y mientras se acostumbran a la luz, esta cosa todavía se arrastra sobre su pierna. ¿Mm? Lentamente él ve hacia abajo, ve hacia la pierna para ver qué es eso que se le está trepando por la pierna y es una cobra. Fuerte. Qué pánico. Sí. La peor situación. Ajá. Creemos que esa es la peor situación, Sí, pero no, porque esa cobra no es la única. Alrededor de este man, adentro de ese cuarto en el que está, hay más y más serpientes. Es más, hay más de 70 serpientes ahí. Hay cobras, hay víboras. La mayoría de las serpientes que están ahí son tremendamente venenosas y reptan a su alrededor por todo el cuarto y también se acercan de vez en cuando al escritorio donde él está. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Está difícil de salir. Yo estoy pensando como, o cómo llegó el tipo ahí, o cómo llegaron las serpientes ahí, o sea. Sí, Buen punto. este es el clásico momento de la película que es, se preguntarán cómo llegué aquí. ¿Sí? Es como la versión de serpientes de este meme que es un perrito en una habitación que se está quemando y dice, todo está bien, más o menos. Sí. Me imagino el man despertando diciendo, ay, verga, Ups. ¿estoy soñando Todo. o esto es de verdad? Resto. No cerré o la sea, puerta. no, Dios, uno no puede dormir con la puerta Ujú. abierta en India. Claro. Terrible. La cosa es que, claro, podemos esperar en esta situación que muy probablemente lo puedan morder. Y la cosa es que esa situación era algo que estaba preparado. ¿Mm? Y este señor sabía que estaba encerrado en ese lugar con serpientes. Justamente ese va a ser un poco el tema que vamos a hablar hoy y de lo que trata un poco esta historia. Y es ese terror y el temor que le tenemos a las serpientes. E incluso de solo imaginarnos que está subiendo como esa serpiente en la pierna ya nos empieza a generar como escozor, ¿cierto? Sí. Y de eso va a ser la historia sobre este tipo en este cuarto. ¿Bien? Ok. Ajá. Era Indiana Jones. Así inició la película, yo me acuerdo. Era Harrison Ford así, o sea, y la imagen cambia rotundamente porque es Harrison Ford así requinado, con la camisa medio abotonar así. Ujú. Pero bueno, entonces No es Indiana Jones. Ah, no es Indiana Jones, pero como te dije, él va a aparecerse porque vamos a hablar sobre ese tema que es el miedo a las serpientes, que es una de las características de Indiana Jones. sí, es cierto. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí les hago el listado de las serpientes que estaban rodeando a este joven de 28 años. ¿Bien? Eran Ujú. 27 cobras monóculo, 24 víboras de Russell, 9 cobras de la India, 8 crates rayadas, que son como unas serpientes negras con rayitas amarillas. Y esto fue reportado por el India Today. También había 4 culebras comunes.
no sé, como serpientes comunes. Ok, o sea, Bien. todas venenosas menos 4. Exacto. Menos mal. Si hubieran sido Menos venenosas, estaría más Estaría angustiado. peor, Sí. sí, Ajá, claro. sí. Y bueno, yo le pedí a Nico que nos contara como, bueno, como que yo le pasé la lista de estas especies y le dije, ven, a ver qué encuentra él. ¿Qué encontraste sobre estas? Bueno, especialmente las dos primeras, de la cobra y de la víbora de Russell, encontré que, pues primero son las más emblemáticas serpientes a nivel mundial, porque son como las primeras que se describieron, como por los conquistadores coloniales ingleses que llegaron a la India, pero adicionalmente, el veneno de estas dos serpientes es completamente diferente. El de la cobra es un veneno el cual es neurotóxico, en ese caso. Neurotóxico quiere decir que si lo muerde a uno empieza a tener fallas para respirar, para mover un músculo. Claro, si no se trata, al final la persona muere porque no puede respirar. Más no muerde por la mordedura. Entre comillas, es más por el veneno. Ya. Sin embargo, normalmente esta serpiente, cuando muerde, no inyecta veneno. Es como su último recurso cuando se siente muy asustada. Mientras que en el caso de la víbora de Russell, es la víbora más venenosa de la India y su veneno tiene dos tipos de toxinas, que tiene hemotoxinas y hepatotoxinas. ¿Qué genera esto? Primero, hay un montón de efectos en la coagulación de la serpiente, como si me llega a morder en la mano, mi mano empieza a ponerse negra y empieza a morir todo el tejido porque la sangre no puede moverse, se coagula. Uy. Y si se llega a mover el veneno y llega al resto del cuerpo, como a los intestinos de mi cuerpo, genera una falla hepática. Por eso es hepatotoxina. Uy. Entonces, ser mordido por una víbora de Russell es mucho más peligroso que una de cobra. Pero pues normalmente las serpientes no inyectan veneno la primera. Es su último recurso porque pues es un recurso muy valioso, es muy complicado de producir. Claro. Sí, y ya, así como otro dato curioso, creo que la de Russell encontré que lo utilizan para hacer un examen médico, que es de una enfermedad rara. Y ¿Ah, sí? como que le ponen una gotica del veneno y miran la sangre cómo reacciona. Interesante. Vale. Wow. Yo también por ahí vi que una de estas cobras, porque son dos especies, no recuerdo bien si era la de la India, como que también la llaman escupidora. Como que Sí. lo han visto en pocos casos, pero como que a veces escupe como el veneno, así como... Sí, Claro. sí. Lo cual se me hace muy interesante. Como interesante de ver. Sí, Por ahí hay videos en internet y, o sea, dicen que le apuntas como a los ojos. sí, como el lugar más vulnerable que ellas encuentran. Ujú. Claro. Uy, es que te caiga veneno en los ojos. Claro, y entra paila. directo al cuerpo. Sí, Claro. es fuerte, o sea, es fuerte, es fuerte. Entonces, esas son las serpientes que rodeaban a este man. O sea, el man ni por un lado ni por el elija que entre el diablo y escoja cómo quiere morir. Tengo estas opciones, escoja. Sí. Bien pueda. Como quieres, sí, ¿cuál quieres que te mate primero? ¿O qué cóctel de venenos te gustaría? Pero hay algo que me llama la atención y es que, o sea, estas dos, la cobra y la víbora de Russell pertenecen a familias distintas, ¿no? La cobra es de la familia de Lápide, que aquí en Colombia tenemos las corales, que de pronto allá en casa las conozcan, que son estas serpientes de franjitas como negras, blanquitas y rojas, que esos son los elápidos. Y la víbora de Russell es una víbora, es un bipérido. Y los elápidos tienen como la fama de ser muy tranquilos. No obstante, las cobras dicen que son bravas, son fosforito. Y las víboras sí que son fosforito. La mayoría son muy paradas. Entonces, no solamente eligieron serpientes muy venenosas, sino como Con temperamentos un Sí, poco con unos complicados. temperamentalitas. Exacto. Y vamos a ver que nada de eso es gratuito en esta situación. Pero entonces, ¿quién es este sujeto? Sí, ¿Y por por qué está favor. metido ahí? Sí. Este tipo se llamaba Neelam Kumar Khaire. No se sabe mucho de su vida. De hecho, lo poco que se sabe, digamos, de este evento viene más o menos como de 1 o 2 artículos de periódico. Y me tocó escarbar un montón de información. Y también quiero agradecer a un oidor que se llama Andrés HK, que siempre me manda cosas muy curiosas. Me envió esto y yo dije, esto está buenísimo para Halloween. Pero no hay mucha información sobre él. Lo que
más, digamos, sabemos es que era un tipo como muy común y corriente, no había hecho como cosas extraordinarias tampoco, como no es como suele suceder en este podcast, que de pronto es algún magnate rico que se le ocurre alguna cosa. No, él era un tipo común y corriente y además no tenía un trabajo tan interesante. ¿Mm? Durante la década de 1970 y también en los 80s, Neelam estuvo trabajando en hotelería y turismo. ¿Mm? Sí, no es tan emocionante. ¿Mm? Para 1980, en el momento en que terminó en este cuarto rodeado de serpientes venenosas, había hecho un diplomado en catering, que es como servicio de comidas, Sí. y era recepcionista en el hotel de 5 estrellas Blue Diamond, que queda en la ciudad de Pune. ¿Mm? Él era un tipo así sencillo, para que se hagan un poco la imagen, tenía el pelo un poco largo, barba, usaba jeans como con dobladillo, Ujú. con ruedo, y tenía camisas, botas de cuero, o sea, como bien ochentero, setentero, ¿bien? Como performativo, Sí, como un poco. un poco performativo. Bueno, de Su- ahora, ¿no? Sí, Porque- performativo. No, y también él fundó una cadena de hoteles de White Lotus, algo así. Ojalá, pero no. Realmente, pero bueno, eso era lo que estaba haciendo en el momento en que ocurrió esto. Sí, ese era su trabajo, pero su historia de origen se remonta años atrás. Neelam no siempre fue pues trabajador en hotel de 5 estrellas. De hecho, él inició su carrera en el turismo trabajando para el departamento de turismo de Maharashtra, que es la provincia de la cual Pune es la capital. ¿Mm? Pues siendo tan joven, que debía tener unos 18, 19 años, pues el departamento hizo con él lo que haría cualquier empresa o institución con cualquier pasante joven que no tiene experiencia. Explotarlo. Sí, algo así, pero Sí. más bien le dieron el trabajo más difícil y que nadie quiere hacer. Explotarlo. Sí. Fantástico. Ajá. Entonces lo enviaron a que fuera gerente de unas cabañas de descanso en un pueblo llamado Materán. ¿Mm? Para que se hagan una idea de Materán, este no fue fundado como un pueblo, realmente era una estación de montaña y era como un paso que había y como un refugio en medio de una sierra que se llaman los Ghats occidentales, perdón, los Ghats occidentales, que localmente se llaman las montañas de Sahyadri, ¿sí? Sahyadri. Bueno, no sé indio, pero bueno. Este sitio está tan aislado que la única manera de llegar a ese punto en esa época era a través de un tren que llega a un refugio que se llama el Refugio Amán, donde seguramente estaban las cabañas donde enviaron a Neelam. Ese sitio, de hecho, ahora es un sitio de reserva. Ahí hay muchas especies de monos, han visto leopardos incluso. Y en ese pueblito, porque ya es un pueblito, está prohibido la movilización de vehículos de motor, porque quieren como apostarle como a mantener un poco la infraestructura de ese lugar y mantenerlo así histórico. Entonces, por allá mandaron a Neelam en medio de las montañas Sahyadri. Y claro, como pues uno de los contras de este lugar era que las cabañas eran frecuentadas constantemente por serpientes. ¿Mm? Porque es un lugar bastante aislado, metido en el monte. Obviamente era para vacacionar, pero pues nada, las serpientes, y siendo India que se conoce como el país de las serpientes, yo no sabía hasta que leí esto, pero al parecer se conoce como el país de las serpientes, pues serpientes había. Obviamente, como Neelam era el gerente de las cabañas, él tenía que lidiar con las serpientes. ¿Mm? Complejo. Ya Ajá. vimos que sí lo explotaron. Sí, complejo, pero también pienso en todas las veces que yo he querido ver serpientes en campo y Ay, por favor, sí. sí, y es como, ay, o sea, complicado, pero también, Aunque el contexto es quisiera. un poquito diferente. Sí, el contexto es Ujú. re diferente, o sea, obvio. O sea, uno llevarse a la mamá a vacaciones y decir, ¡ay, una serpiente! Uno dice como yo luego, ¡uf, qué chimba! La mamá dice, no, pues puta, sáquenme de acá. Exactamente. Tráiganme un machete y taín, o sea, sí, sí es bien distinto. Claramente. Es distinto, pero Eso era tal cual. lo Claro, que él como, hacía, claro. claro, como era un sitio donde iban a llegar visitantes, Sí. pues no se podían dar el lujo de dejar la serpiente ahí, de mostrarle. No, yo paila. Es más, pues mostrarle a los visitantes podía generar un pánico que no hiciera que volvieran a ese lugar. Entonces, ¿cómo era el manejo de estas serpientes? Serpiente que ven en una cabaña, serpiente que matan.
Machetazo. Básicamente, machetazo. Y ese era el compromiso de Nilam. Él mismo tenía que encargarse de ir y matarlas. Esa era su labor como gerente de las cabañas. Y ahí estuvo 9 años en esas cabañas. ¿Le fue bien? Sí, triunfó. Sí. Y serpiente tras serpiente, todas fueron cayendo asesinadas bajo sus manos. ¿Bien? Entre cada matanza, algo empezó a inquietar un poco a Nilam. Y era como una idea y un sentimiento que empezó a arraigarse con fuerza en sí mismo. Pero antes de contarles qué era eso que Nilam empezó a sentir dentro de sí, pues es chévere que nos preguntemos de dónde viene eso de que tengo que eliminar a la serpiente. Entonces, claro, justo lo hablábamos ahorita, si llega alguien que no tiene como esa afinidad por los reptiles o por las serpientes o por todo lo vivo, simplemente van a querer eliminar a eso porque es peligroso. Claro. Bien. Y ahí es cuando uno dice de dónde viene ese miedo a las serpientes y por qué le tenemos miedo a las serpientes o por qué existe ese terror a las serpientes, que leyendo e investigando un poco sobre ello, encontré que es muy común temerle a las serpientes. A veces hay datos de que es como 1/4 de la población le tiene miedo terrible a las serpientes. Y entonces les voy a contar un poco, vamos a hacer como una pequeña pausa para ver de dónde viene ese miedo. De hecho, la fobia a las serpientes se conoce como ofidiofobia. ¿Mm? Y como muchas de las fobias es irracional porque no es como que se pueda explicar, simplemente aparece una serpiente, te genera pánico y las personas que sufren de ofidiofobia pues a veces tienen asfixia, hiperventilación, dolor de cabeza y de pecho, ansiedad excesiva, angustia, pensamiento de muerte inminente, entre otras cosas. ¿Bien? Se les viene el mundo encima con ver una serpiente. Ajá. Ush, De hecho, un hay personaje gente así. ofidiofóbico famoso es Indiana es Jones. Indiana Jones. Lo más chistoso es que yo siento algo, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. A la gente que le tiene miedo a las serpientes, marica, se le aparecen muchísimo más fácil que a uno. Pasa 100%. Entre más miedo uno lo tenga algo, más le aparece. Es Ujú. increíble, qué vaina tan... Sí. Uy, Ujú. pobrecitos. Es tenaz. Sí, y como les decía, si, digamos, si tú, oidora, oidor, tienes miedo a las serpientes, pues no te sientas mal. Realmente es algo como muy común y es de las fobias y miedos más comunes globalmente, incluso como en adultos a veces puede llegar a ser el 20-25% en ciertos lugares, pues de varios artículos que leí, terminaban haciendo más o menos esas cuentas. ¿Y ustedes por qué creen o qué han visto de por qué creen que le tenemos miedo a las serpientes? Pues, por lo menos yo lo que entiendo, Ajá. normalmente la gente le tiene entre un tipo de miedo con mezcla de asco. Asco Ujú. porque pues las serpientes se arrastran. Y la Ujú. gente dice, uff, otro animal más que se arrastra, está súper sucio, qué asco. Y come ratones, come todo lo que se encuentra por ahí. Entonces la gente ya inmediatamente dice, uy, no, qué Ujú. paila. Mientras que la fobia viene también desde un sentimiento de supervivencia. Porque pues Ujú. uno, siempre que ve una serpiente sin conocerla, uno asume es venenosa. Y es Ujú. venenosa, entonces si me muerde, hasta ahí llegué, no, si no me tratan médicamente, pues baila conmigo. Entonces creo que viene siendo un poco eso de la supervivencia, de decir, no puedo acercarme porque son bravas, son venenosas, me va a matar, me va a hacer Ujú. daño. Creo que viene desde ahí. Sí, de hecho, como que en muchos artículos que leí sobre el miedo a las serpientes, una de los mitos más fuertes es todas las serpientes son venenosas. Ah, sí. Sí, cuando pues realmente no. Sí, no. Y también como que están muy presentes como en el lore de la humanidad, como un símbolo de lo malo, como de la maldad. Entonces la gente les atribuye mucho como esa característica. Uno a veces habla con gente y es como la serpiente vino a mí con el objetivo de matarme y hacerme daño, ¿sí? En Ujú. vez de, pues simplemente es un ser que está viviendo por ahí. Está Y parchado. pues sí, o Sí. sea, pucha, es que desde la Biblia, ¿quién seduce a Eva para que muerda la fruta del pecado original? Pues Satanás en Ujú. forma de una serpiente. Entonces, a partir de ahí, como que la gente
la gente, yo me acuerdo alguna vez una persona muy, muy cristiana que conozco me decía como es que es un animal inmundo, es un animal inmundo, es un animal como del pecado, o sea, qué asco, que... Entonces es como ese asco, pero también yo Sí. creo que hay como un ladito moral de la historia. Sí, también. Digamos que lo que encontré, esto fue demasiado interesante cuando lo encontré, también hay una base biológica y Ah, sí. evolutiva de por qué le tenemos miedo a las serpientes. Obviamente, aquí yo quiero aclarar que cosas como esas, como esos pensamientos morales o de pensar que son todas venenosas, también son como refuerzos culturales Claro. que le meten como más miedo a esto y al final veremos cómo podemos superar eso. Pero encontré algo muy interesante y sobre todo lo pude revisar en un artículo que se llama Sesgos perceptuales y fóbicos humanos hacia las serpientes, una revisión de la evidencia experimental, ¿sí? De un tipo que se llama Marcus Baines-Rock y él ahí habla de una de las teorías que existen ahorita de por qué le tenemos miedo a las serpientes, que se llama la Snake Detection Theory, o sea, la hipótesis o teoría de la detección de serpientes. Como que la sintetizó una primatóloga, antropóloga y etóloga llamada Lynn A. Isbell. ¿Bien? ¿Qué dice esta teoría? Dice que las serpientes fueron fundamentales en la evolución del sistema visual de los primates por la depredación de las serpientes hacia nosotros, los primates. Es decir, como que a punta de selección serpientera nos hicimos como muy buenos para reconocerlas porque mejoraban nuestras posibilidades de supervivencia. ¿Bien? Claro, sí. Tiene sentido. Y tiene mucho sentido. Sí. Sí. Pero entonces ya, pues eso, lo problemático es que eso empieza a dar pie para decir como, no, es como innato y pues la cosa es que lo que dice esta teoría, un poco sí, un poco no. Pero ya vamos a ver cómo funciona esto. Esta teoría la han puesto a prueba, ¿sí? En varios primates, tanto humanos como no humanos. Y han evaluado cómo es la respuesta cuando vemos algo que parece una serpiente o una serpiente, ¿sí? Aquí, en este artículo, sí decían muchos de esos estudios no los han hecho con serpientes vivas, pero lo han hecho, digamos, con fotos, ¿sí? Entonces, han hecho estudios de neurología, de comportamiento animal, donde agarran grupos, digamos, de babuinos, les ponen la foto y ven cómo son las expresiones faciales y cómo reaccionan a ello. Y se dieron cuenta que ocurren cosas muy interesantes que tienen que ver cómo funciona nuestro cerebro cuando vemos una serpiente, ¿sí? Entonces, aquí me voy a meter un poco en neurología. No entiendo mucho y que alguien que sepa de neurología y del cerebro que me corrija. Pero según entendí, nosotros tenemos el tálamo, ¿sí? Que se encarga de recibir o como filtrar la información sensorial, ¿sí? Y el tálamo tiene una parte que se llama el núcleo pulvinar, que se encarga de procesar la información visual, ¿sí? Lo que vemos. Y también está otra parte del cerebro, que creo que están por ahí cerquita, que es la amígdala, que es la encargada un poco como de enviar como esa señal que nos dice como aquí deberías tener miedo, aquí deberías tener susto, aquí deberías emocionarte, ¿sí? Como que es como esa parte emocional, ¿bien? Entonces, lo que han visto es que esos estudios que han logrado, digamos, captar qué es lo que pasa en el cerebro cuando vemos una serpiente, dicen que ambas partes se activan muy rápido, ¿sí? Y con mucha intensidad. O sea, al punto de que nosotros interpretamos que hay una serpiente antes de que pensemos como, es una serpiente. Literal, el cerebro ya está entrenado. Exactamente. Sí, es como cuando uno ve un cinturón en el piso y mira rápido y... Uno le da pánico. Uno no sabe qué es, pero ya tiene miedo. Sí, o uno llega y se da la vuelta con mucha rapidez. Exactamente. Entonces, digamos que antes de que nosotros podamos racionalizar y decir como, es una serpiente, ya nuestra cabeza está como preparada para estímulos visuales que representan serpientes, ¿sí? Como que citando el artículo, esto quiere decir que en algún lugar entre el colículo superior, el pulvinar y la amígdala se encuentran plantillas de serpientes, moldes que esperan ser rellenados por serpientes reales al aparecer enroscadas a nuestros pies. ¿Bien? Entonces, como que esta teoría dice que básicamente, como innatamente,
ya tenemos como una información filogenética que dice, estamos listos para cuando llegue una serpiente, no la pensamos 2 veces. Ya Sí. la Sí, reconocemos ya. muy fácil, muy rápido. Para ¿Ok? sobrevivir, literalmente. Exactamente, entonces de ahí como que nace un poco esta hipótesis y esa teoría. Lo cual, pues uno diría, ayuda a reforzar un poco esa idea porque también está muy pegado a la reacción de la amígdala. O sea, Sí. te da miedo antes que sepas por qué te debería estar dando miedo. Es irracional, como dices. No lo racionalizamos, directamente nos da miedo. Ajá. Y como que de una vez activa como nuestro sistema como de defensa ante amenaza. Entonces, claro, mucha gente, si digamos tú estás como culturalmente entrenado o entrenada a atacar aquello que está ahí, pues tu respuesta va a ser la violencia. Claro. Si la respuesta usualmente es alejarse, y eso también lo han visto en los demás primates que estudiaron, es como, uy, ya, como que me voy lejitos. Pero entonces esa es como una parte de por qué, que podría explicarnos un poco por qué tenemos ese miedo a las serpientes como tan metido y tan común. También compartiéndolo con nuestros demás primos primates. Claro. Y con otros mamíferos también, un montón. Sí, creo que no solo los primates, hay varios que de verdad sí. Yo creo que las identifican y le huyen. La mayoría de primates. Claro, hay algunos pocos que sí dicen, uff, qué delicia comida. Pero la Sí. mayoría sí les huyen bastante. Claro, y es que además las serpientes son muy buenas, si son depredadoras, en no verse, en no Uy, verse, en no juepucha, escucharse. camuflaje es muy bueno. Totalmente, es una Ujú. cosa absurda lo bien que se camuflan. Ajá, Sí. lo cual es fantástico. Sí, la verdad Sí, es que es increíble. a mí las serpientes me encantan, me Ujú. parecen A pesar de tener como maravillosas. patrones a veces tan sencillos, se camuflan increíblemente con su fondo. Ujú. Sí, yo muchas veces camino por el bosque y pienso cuántas serpientes habré, o sea, con cuántas serpientes me habré como topado que no he visto. ¿Por qué? Porque es que pueden estar en cualquier lado y son muy buenas ocultándose. Y ellas lo ven a uno y uno no las ve a ellas. Ujú. Y usualmente pasa que uno las ve ya cuando las asusta y ellas se mueven, cositas así. A mí se me pasó una vez que una serpiente, sí, yo iba caminando, no me di cuenta. Y cuando fue que escuché por allá atrás un grito, ¡ay, una Juepucha. serpiente! Y yo volteé a mirar, y claro, yo la pasé por el lado. Le caminé al ¿Ah, lado y sí? ni mi cuenta me di. Es que yo siento que ellas se dejan ver, o sea, Si, ellas sí, si uno pasa sí. cerca y no les hace nada, ellas no dicen nada. claro. Pero si, digamos, uno las pisa, las pica, no sé, las jode, les Ujú. jode la existencia, ahí sí dicen, ey, bueno, Exacto. ahí Sí, sí se que eso hace tiene notar. que ver mucho con esas actitudes culturales que refuerzan nuestros miedos. Ahí yo voy a dejar un artículo que no leí como a profundidad, pero que habla de los miedos aquí en Colombia a las serpientes en un caso de estudio. Y claro, muchos de esos miedos o esas percepciones negativas a las serpientes es porque, claro, son comunidades, en este caso son comunidades muy rurales, donde pues están trabajando ahí, por estar picando ahí, sale la serpiente, los muerde y todos decían, sí, todos como que habían escuchado y además es con estudiantes, con niños. Hmm. Les preguntan como, bueno, ¿cuántas veces han escuchado que alguien la mordió una serpiente? Y la mayoría dice, sí, o sea, muchos hemos escuchado esas historias o me ha pasado a mí. Y de ahí se empiezan a reforzar también como esos miedos culturales. ¿Bien? Claro, no, sí, es que la verdad yo sí siento que el miedo a las serpientes es como algo muy justificado y difícil como Desaprender. sí, Ujú. de desaprender y también como que uno, pues juepucha, uno desde acá de la ciudad, uno trabaja casi que desde un escritorio, menos de que se vaya a campo, uno que le va a decir a un caficultor Que no le que tenga no le miedo. tenga miedo a que le aparezca una víbora de pestañas en su café. Ujú. Dato curioso sobre el camuflaje de las serpientes. Hay algunas, sobre todo las víboras, que tienen en las escamas una cosa que se llama quilla, que es como un engrosamiento en medio de la escama que hace que Ujú. se curve un poquito como hacia arriba, ¿sí? Sí. Como que hace que la serpiente se vea como áspera. Y eso, digamos que es un rasgo que ellas tienen para ocultarse mejor, para que la silueta como que se rompa
y pueda como mimetizarse mucho más o camuflarse mucho más con su alrededor, que pues usualmente tiene, pues o sea, si uno piensa en un camino de una trocha, pues es supremamente como irregular. Entonces rompe su propia... La difumina. Sí. La difumina bastante. Wow, son increíbles. Para que vean. Son increíbles las serpientes. Entonces, claro, si nosotros volvemos a nuestra historia, a Nilam Kumar Khaire, que está por allá en las cabañas matando serpientes y que está años matando serpientes y está dentro de una cultura donde está bien y donde lo lógico es matarlas, pues uno dice que era lo que estaba creciendo dentro de su interior. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería como apatía o más bien sería como eso de que son mis eternas enemigas y nunca las voy a lograr eliminar? Es una muy buena pregunta. ¿Qué creen? El man tuvo un ataque de empatía y fue como voy a demostrar que no me va a pasar nada en este cuarto. No, yo digo que fue apatía. ¿Sí que fue apatía? Sí, las serpientes se la van a vengar en el futuro. Bueno. Les dijeron, no, eterno enemigo y mira. El que gane, el que tenga razón, le gastó un tinto al otro de la salida. Bueno, le debes un tinto a Mariana. No puede ser. Sí. Fantástico, mentiras. Pero sí le empezó a crecer un odio. Okay. Un odio. ¿Un odio? Sí, tal como dijo en una entrevista, los reptiles eran visitantes frecuentes en mi lugar en Materán, pero yo odiaba matar a esas criaturas hermosas. Muchas de ellas eran inofensivas. Entonces sí, dentro de él empezó a crecer la empatía y sobre todo la compasión y como un entendimiento hacia esos seres. Y miren que ya empezó a verlas como criaturas hermosas, ¿sí? Él también empezó a identificar muy bien cuáles eran inofensivas y también empezó a cambiar su modus operandi. Aprendió poco a poco a atraparlas con cuidado y en vez de asesinarlas, se las llevaba a las montañas, lejos de las cabañas, y las liberaba. Con el tiempo se volvió muy experto agarrándolas, pero él no las conocía del todo y su curiosidad iba creciendo de, bueno, ¿estos seres qué son? ¿Sí? Entonces salió a buscar más información. Según él, una vez atrapé una serpiente y la llevé al Instituto Haffkine en Bombay. Me dijeron que era muy venenosa y demasiado arriesgada cargarla de esa manera. Sí. La traje para que vean. Vea, le gusta, se la dejo. Mamá, mira lo que me... Parce, la verdad, es todo un vibe. Me cae muy bien. Sí. Sí. Sí, o sea... Sí, llegó y obviamente dijeron como, eso es demasiado peligroso esa serpiente porque la estás cargando así como si no fuera nada. Entonces ya como que él se dio cuenta que había desarrollado una habilidad tremenda para atrapar serpientes. ¿Sí? Y solo lo supo hasta que le dijeron como, ¿qué haces con eso? ¿Sí? Ay, qué risa. Entonces, según él, hombre. Este incidente empujó mi coraje y así empezó mi obsesión con las serpientes. Tan bonito. Desde ese momento, Nilam empezó a capturar serpientes con mayor ímpetu. Ya no liberaba todas en las montañas de Sahyadri, sino que empezó a cuidar y hacerles como sus propios hábitats y acuarios. Wow. En su patio. O sea, básicamente empezó como a construir su propio serpentario. Qué genial. Con el tiempo empezó a soñar algo más en grande. Quería convertir ese pequeño serpentario en un parque realmente, pero también un refugio para las serpientes que las personas sacaban de sus casas o de las cabañas y que iban a ser asesinadas, ¿sí? Además, pues se dio cuenta que ese proceso que él había tenido como de empezar a entenderlas era algo que él como que quería mostrarlo, ¿sí? Porque quería mostrar que ese miedo a las serpientes se podía superar, más cuando eran sobre todo serpientes inofensivas y más en medio de una cultura que les había dicho, toca matar a las serpientes. ¿Bien? Aunque Nilam tenía este sueño, pues también necesitaba algo muy fundamental, pues la plata. Qué tristeza. Claro. Entonces, pues no sabemos si siendo gerente de cabañas no le alcanzaba o qué, pero pues más o menos en 1979 se mudó a Pune, hizo su diplomado en catering
y consiguió el trabajo de recepcionista en el hotel 5 estrellas que les comenté. Bien. Obviamente se trajo las serpientes consigo, ¿sí? Uno, o sea, caras vemos, serpentarios no sabemos. O sea, Y uno no sabe que el vecino se trasteó de una ciudad, de un pueblito X y trae encima 80 serpientes. Casual. eso pasa resto en Estados Unidos, ¿no? Que la gente gomosa tiene ahí en un apartamento familiar. Y uno ni sabe qué tiene ahí. Y Sí, mira, Miren, sí, bueno. serpientes no sabemos. Sí. Pero entonces, claro, como que él soñaba con montar este serpentario, pero pues tampoco era que ganara mucho como recepcionista. Pero eso iba a cambiar por una serie de, entre comillas, sudafricanos temerarios. ¿Bien? Ok. ok. Sí, y esta fue como este fue como el hallazgo más loco que yo encontré a partir de esta investigación, porque fue algo que yo, no sé, como que, o sea, van a ver de dónde vienen estos sudafricanos y por qué, pero yo tengo todavía muchas dudas de por qué sucedió esto. Entonces, estos sudafricanos temerarios no eran Elon Musk y sus compas, sino que uno de ellos era un coleccionista de serpientes que en 1979 quería romper un récord. ¿Mm? Wow. Sí, Ok. Casualidad. Sí. Vamos con muchas casualidades por ahora. claro, no sé por qué carajos, pero en Sudáfrica se les dio por hacer un nuevo tipo de récord o de espectáculo que se llamaban los Snake Pit Records o los récords del pozo de serpientes. ¿Sí? Ok. Ok. También los llamaban snake sittings, como sentarse con las serpientes. Ok. Sí. Entonces, ¿de qué se trataba este récord? Era meterse en un cuarto con varias paredes de vidrio para que la gente te pudiera ver durante días con serpientes de especies muy venenosas. ¿Sí? Curioso. Sí. No sé cómo Selección empezó natural, esto. tal vez. Sí. Ok, ok. Sí. Si naciste pa' martillo. Exacto. Obviamente, o sea, lo que les digo, no sé por qué se les dio por esas, pero el caso es que empezaron a hacerlo en la década de 1970, ¿sí? La primera persona en intentar el récord fue, aquí dice, un hombre sudafricano que se rindió luego de 19 días porque tuvo una crisis nerviosa y tuvo que ir a un hospital psiquiátrico por 3 meses. ¿Bien? 19 días. Y Ajá. después de 19 días, se dio por hacer una crisis nerviosa. La verdad, softy. O sea, no mentir. Padre. Sí. O sea, yo creo que ya en ese punto ni siquiera eran las serpientes, sino el encierro y el aislamiento. Sí, o sea, creo, 19 días encerrado. Ya lo vimos, pero cansón. sí, la verdad muy mamón. O sea, por lo menos tendrían baño privado. O sea, No sé. Lo compartía con las No serpientes. sé. No hay nombre de este primer hombre sudafricano que lo intentó, pero como suele suceder con los hombres, pues están como los que dicen, pues yo sí puedo hacerlo. O sea, Ah, yo sí tengo los nervios de acero, ¿sí? yo sí puedo pelearme con un tigre y ganar. Exacto, sí. Entonces, luego de esto, en 1974, un tipo llamado Trevor Kruger impuso el récord en el serpentario de Hartbeespoort, en una ciudad que queda cerca a Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica. Al parecer, él estuvo 36 días encerrado con 24 serpientes venenosas, entre las que había mambas negras y cobras. Y unas cobras que se llaman cobras del Cabo, que son de Sudáfrica. ¿Bien? ok, bueno, ya subimos un poquito más. Ajá. Subimos de nivel. Sí. Pero el que volvió esto como más famoso y mediático fue un tipo que se llamaba Peter Snyman, un trabajador del serpentario de Hartbeespoort, que era coleccionista de serpientes, supo de eso y dijo, yo voy a romper este récord en 1979. Entonces, él se iba a encerrar con 6 cobras, 6 mambas negras, 6 culebras arborícolas y 6 víboras bufadoras. ¿Mm? Todas especies muy venenosas. ¿Mm? Además, él dijo, yo no voy a durar 36 días, yo voy a durar 50 días metido con estas serpientes. Cada vez más. Estoy pensando como, Dios mío. O sea, ¿Quién les da esas ideas? Por favor, paren. ¿de quién necesitas aprobación? ¿Quién necesitas que te apruebe? ¿Por qué?
dudo que sea por una pelada, tiene que ser por otro man. O sea, sí, o sea, parce. Sí, yo no sé qué estaría tratando de probar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar Sorbito? Pues él decía, pero eso yo lo digo con muchas comillas porque no sé, no lo siento. Él decía que, claro, como era en un serpentario, era como para, pues, concientizar sobre las serpientes y mostrar que no eran tan ofensivas, ¿sí? No, eso es puro ego masculino. Sí, yo también creo. Sí. Eso es pura masculinidad tóxica. Tal cual. Tóxica como el veneno de las serpientes. Más o menos, sí. Entonces, Snyman inició su encierro el 7 de abril de 1979. Diseñaron un cuarto con paredes de vidrio para que las personas y la prensa pudieran evidenciar este show. Dentro de las reglas del récord, tenía permitido salir media hora del cuarto cada día, como para descansar, estirarse, comer un poquito, tomar agua. Igualmente le daban de comer ahí adentro. Pero el resto del tiempo se la pasaba sentado ahí o acostado como en la camita que tenía, leyendo en la cama. Y él decía que tenía muchos nervios y se le nota en el video. Yo voy a dejar como algunos, en el archivo visual voy a dejar como algunos fragmentos del video, pero se nota que el tipo está muy nervioso de estar alrededor de todas esas serpientes. Y de hecho él dice que él decía que para distraerse leía, pero a veces solo leía una línea, porque de pronto veía que se movía una serpiente, como que medio verificaba que no se iba a mover más, volvía a leer la misma línea y otra vez. ¿Sí? Parce, pobrecito. Sí. Bueno, ¿por qué se hace eso? Pero También, bueno, está bien. también le pasó que el cuarto tenía un sistema como de calefacción para mantener a las serpientes como a gusto, pero una noche se fue la luz. Y entonces Snyman se despertó en plena oscuridad con serpientes que le estaban recorriendo la cara, que se le metían entre las gafas. Arrunchis. Claro, porque estaban buscando arruncharse con él. Arrunchis, o sea, Porque querían el calorcito, sí. en tiempos de guerra. Sí. Sí. Parce, o sea, también, o sea, Snyman, o sea, parce, ok, pero pobres serpientes, marica, el estrés Sí. de estar, Todas rejuntadas. o sea, es absurdo. Sí, sí, sí. Debieron haber muerto varias en esos días. Yo o sí sea, creo. yo creo. De este caso no hablaban de serpientes muertas, pero ya vamos a ver, porque este no fue el único sudafricano temerario. Ok, Sí. faltan más machos. No, y Con más egos. y falta nuestro, el héroe de nuestra historia. Y ya vamos a ver Cierto. cómo... Sí, vamos a ver qué sucede con el héroe de nuestra historia. Pero entonces, Peter Snyman logró mantenerse ahí 50 días, logró salir. En el video donde sale el último día, pues está toda la prensa, le sirven champaña, él dice como solo me quiero ir a la casa, quiero alejarme de las serpientes. Quiero arruncharme Y, solo. sí, y dice, quiero alejarme también de la gente porque, claro, está hastiado de ver a toda la prensa No, y a claro, la qué gente mamera. viéndolo todo el tiempo. ¿Mm? Qué pereza. Qué pereza, pero que debía estar Ujú. entusado ya después durmiendo solo, ya no es lo mismo. Y esto obviamente trajo mucha gente al serpentario de Hartbeesport y pues eso trajo también donantes y gente que quería invertir ahí y bueno, y la taquilla. ¿Bien? Y uno diría como, bueno, ya estuvo bien, estuvo suficiente, pero no, porque tenía que haber otro hombre estúpido y desesperado que dice como, yo también lo puedo hacer. ¿sí? Ay, Dios mío. Entonces, pero no fueron uno, sino dos los que se mandaron a hacerlo. Al tiempo. Ajá, al Bueno, por tiempo. lo menos tenían con quién charlar. Ajá, Sí, ahí pero, serronchados. ojo, Sí. aquí entra también una cosa muy, no sé, absurda de esto. Este es como el momento más hay humanidad, me parece, porque tenía pues un tinte muy de Sudáfrica en pleno apartheid. ¿Mm? Entonces, Ay, claro. según uno de los reportajes que encontré en el archivo de AP News sobre esto, o sea, es que lo dice así tal cual. En Sudáfrica se libra una guerra de nervios entre un hombre negro y otro blanco que intentan por separado batir el récord mundial de convivencia con serpientes venenosas. Ay, no. Quiero que haya una cámara en este cuarto en este momento, o sea,
Las expresiones faciales en este momento. ¿Qué es esto? No. Por favor, párenlo. Es No muy más. absurdo. ¿Qué Sí. es esta vaina? Pero fue un hallazgo muy interesante. Yo dije, uy, no sé, hay humanidad. O sea, ¿Y ellos cuánto tiempo estuvieron? aquí va la historia. A finales de 1980, en el serpentario de Hartbeesport, un joven antropólogo de 29 años llamado Austin Stevens se metió en el mismo cuarto donde había estado Snyman con 24 serpientes, en las que estaban ahí como que 6 mambas negras esta vez, el resto del conteo de especies no. Entonces, este man dijo que duraría 51 días. ¿Sí? Un día más. Un día más. Solo por exacto. demostrar que puedo más. Sí. Solo Un por día hacer más. los Austin fieros. Stevens, sí. Entonces, este era como el personaje caucásico de esta historia. Ok. ¿Bien? A más de 30 kilómetros de distancia, en el serpentario de Transvaal, estaba Johannes Mottermain, un guardia del serpentario que dijo que él iba a hacer lo mismo, pero con más serpientes. El ego Ajá. masculino. Con Ay, 40. Dios mío, o sea, Él dijo que lo haría con 40 serpientes y por 52 días, ¿sí? Sí. Un día más. En una de las entrevistas que le hicieron, él decía, si Austin Stevens dura 1000 días, yo voy a durar 1001 días, ¿sí? Y él quería usar toda la plata recolectada para construirse una casa para él y su familia. ok. Bueno. Que, bueno, bien. bien. Sí, sí. Sí, que este es, digamos, el personaje africano de esta historia. Sí, el personaje negro. Ok. Sí. Horrible. Y van a ver que se va a poner... No, es que es horrible. Pero más. Estoy- Es estoy importante, estoy como es sufriendo. importante anotar esta diferencia porque ya van a ver qué va a suceder. Entonces los días pasaron, igual que en el récord anterior podían salir su media horita, la prensa los fotografiaba y los grababa mientras manipulaban a las serpientes. ¿Mm? A Johannes le ponían las serpientes en la cabeza mientras él se quedaba súper quieto. De hecho, él no las manipulaba tanto, sino que había como un equipo del serpentario que manipulaba a las serpientes y les daba de comer. Y en ambos casos, el número de serpientes con las que entraron no fueron las mismas con las que salieron. Ay, no, murieron. Entonces, No, qué pesar, aquí parce. conocí un dato curioso de las víboras bufadoras, que eran las que tenían en Hartbeesport. Sí. Ellas no ponen huevos como tal, sino que Mm. los huevitos se les quedan como adentro y eclosionan hacia adentro de la Sí. madre. ¿Sí? Eso tiene un nombre que ahorita se me borró, pero pues tiene como un nombre. Bien. Entonces, Ovíparas, ¿no? Creo que es ovípara. O- O vivíparas. sí, ovíparas. Ovíparas, eso. Exactamente. Sí. Epa. Y eso fue lo que pasó. Una víbora que habían metido ahí estaba embarazada y nacieron un montón de crías. No. Oigan, pero ese man pasó por debajo de una escalera, regó sal, Sí. algo. Ajá. Y muchas de ellas murieron, pero 9 se qué mantuvieron pesar, en el parce. cuarto. Entonces, técnicamente, su récord terminó con 35 serpientes. Bueno, Ay. diferente, mejoró. Mientras tanto, en Transvaal, Johannes salió con 35 serpientes también, de las 40. Porque, según, pues eso lo registraron en la prensa, un día una cobra del cabo se volvió loca y peleó y mató una víbora, 2 mambas negras y una twig snake, que es como una serpiente palo, como una cosa así. Suena como a bejuquilla en español. Sí. Entonces, un poco también lo que hablábamos, como el estrés de estar ahí, además rodeados de otras serpientes, pues es como... Y es que es un espacio muy chiquito para tantas serpientes. Además, Esto, o sí, sea, no era un espacio tan grande. aparte yo no sé cómo habrán hecho para alimentar tantas serpientes y cómo asegurarse de que en serio comieran Sí. todas y De que hecho- estas no se volvieran mierda. Sí, de hecho en el serpentario de Transvaal lo que hacían era como darles de comer a las serpientes y mientras hacían digestión le llevaban la comida a Johannes para que él pudiera comer tranquilo y que las serpientes no se le metieran en el plato. Ujú. Finalmente ambos cumplieron con sus récords. Sí. 51 y 52 días. 51 y 52. Ambos celebraron con la prensa y con champaña y toda la cosa. Steven salió a los 51 días con 22 horas y el tipo sí decía, no quiero estar un minuto más, ya me quiero ir y ya, sí no quiero saber nada más. Mottermain duró más de 52 días y el tipo dijo, yo quiero durar 60 días más, ¿sí? Más. Ajá. Ay, no. Pero los del serpentario decían, y es que lo dicen en la nota súper cansados, como
él podría durar más, nosotros no. Él se la pasa durmiendo todo el día con las serpientes y todo bien, pero nosotros tenemos que estar pendientes 24 horas al día para que no le pase nada y ya todos estamos cansadísimos, o sea. Claro, también es el trabajo de las personas del serpentario, ¿no? Exacto. Sí. Pero entonces aquí viene también como la parte que tiene como el racismo de Sudáfrica, y es que había rumores que decían que el récord de Johannes no valía, porque el cuarto era un poquito más grande al de Hartbeesport, porque también él tenía una radio adentro para distraerse. Y aquí entra como la parte más racista. Decían que él se había comido a las serpientes. Que lo habían visto comiéndose las serpientes. Ya. Sí. Sin comentarios. Entonces como que no le dieron el récord. No sé, o sea, no sé. Ay, Bueno, Mm, o sea, si uno lo busca, como que el que más tiene el récord es Austin Stevens, pero ay. no sé. No sé. Sí, no. Cuestionable. Aquí sabemos que no. Aquí sabemos que no es así. Claro. Entonces, pues sí, como que al final creo que no le dieron el récord a ninguno, o creo que no les importó. O sea, creo que solo era como, bueno, esperemos a ver si alguien más lo hace, pero creo que ahí terminó el furor de los snake sittings y snake pits de Sudáfrica. ya fue suficiente. Esperemos, ¿sí? Pero ahora debemos tener en cuenta que estaba pensando Nilim cuando pues escuchó esto. Porque antes de que sucediera esto de Austin Stevens y Montmayor y Johannes, pues a él le llegó esta información de que Peter Snyman había estado 50 días en 1979 y ahí a Nilim se le prendió el foco. Como que dijo como, ok. Primero dijo como, India es el país de las serpientes. Tiene más sentido que si alguien se va a meter a un cuarto con serpientes, sea alguien en la India. Exactamente. Y él dijo, Mucho yo lo voy a hacer. ¿Sí? Wow. Entonces Nilam dijo, yo lo voy a hacer. Y entonces dijo, claro, no solo es para batir un récord, sino con que, pues digamos, con la plata que yo me puedo ganar con esto, voy a poder hacer el serpentario que quiero hacer. Claro. Bueno, me Ok, gusta, me gusta. Sí. Entonces ahí también estaba la otra cosa que él quería probar y lo que había aprendido en Materán, y era, estas serpientes venenosas no son peligrosas, no son asesinas despiadadas. Yo puedo convivir en un espacio con serpientes y demostrarle a la gente que no hay que matarlas. ¿Bien? Entonces, él armó todo el plan. Él no se iba a encerrar tantos días, ¿sí? Él sí fue un poco más prudente con las pobres serpientes. Pero él dijo, me voy a encerrar 72 horas, pero no con 24 ni con 35 serpientes. Me voy a encerrar con 72 serpientes. Bien, y ahí fue que escogió cuidadosamente cada una de las especies que hablamos al principio. Claro, ¿sí? él se la pensó más bien. Exactamente. Para él, por eso les digo que no era gratuito. Claro. Ajá. Ok. Entonces, claro, él dijo, van a ser tantas cobras, tantas de estas cobras, tantas de estas, como que lo pensó muy, muy bien. De hecho, como que él fue a los récords Guinness, pues según el artículo del India Today, pues les dijo a los récords Guinness como, hey, quiero hacer esto, 72 horas con 72 serpientes. Y ellos le dijeron, claro, como por la cantidad de serpientes, pues bates el récord, ¿sí? Como, o sería como un récord aparte, ¿sí? Como que ganarías más puntos. Sí. ¿sí? Claro. Y cuando le respondieron las condiciones con las reglas, pues le dijeron como, pues vas a tener media hora cada día y pues no pasa nada, así puedes batir el récord. Pero él dijo como ese no es el punto, como que el punto es que yo pueda convivir las 72 horas con las serpientes. No me voy a salir. Y ya, pues él dijo, voy a estar las 72 horas con las 72 serpientes y ya tenía la idea en su cabeza. De hecho, sus padres estaban como arreglando un matrimonio, como suele suceder en India. Y el tipo les dijo, Espérenme. aún no, sí, esperen, que quiero batir un récord. Y cuando termine con este récord, ahí sí, cásenme con quien quieran, pero déjenme hacerlo. Prioridades. Prioridades. Uh-huh. A diferencia de los casos en Sudáfrica, pues no había serpentarios en Pune, ¿sí? Entonces Nilim dijo como, pues ¿dónde me van a dejar hacer esto? Y se puso a buscar donantes y se puso a buscar gente que le permitiera eso. Y finalmente el Colegio Médico BJ de Pune
le permitió construir el cuarto de vidrio en medio de su complejo atlético. Además, esto era también estratégico, porque al estar en un colegio médico, iba a tener médicos disponibles a su alrededor que le iban a poder atender. Claro. Mucho mejor. Inteligencia vial. Claro, porque no había como tampoco gente que manejara serpientes más allá de Nilam. O sea, él era el único que tenía como ese manejo. Entonces fue como, bueno, si lo muerden, va a haber un equipo médico alrededor para atenderlo apenas lo muerdan. Claro. Uh-huh. Nilam también fue a la policía a averiguar como, bueno, qué permisos, miren, quiero hacer esto, 72 horas con 72 serpientes. Y la policía le dijo como no te vamos a dar permiso para eso porque es muy peligroso. Y también dijeron como, pues seguro es de chiste, como seguro es... Nadie le creyó, ¿sí? No, pobrecito. Pero aún así, pidiendo perdón y no permiso, Nilam Kumar Kaire se encerró con las 72 serpientes, las cobras, las crate rayadas, las víboras, las serpientes comunes, el 20 de enero de 1980. Y ese es el momento en el que empieza nuestra historia. Las 72 horas. Ajá. Él estuvo ahí 72 horas con las serpientes. Algo que es muy interesante y que es chévere empezar a comparar era un poco lo que yo les decía. En los videos de Snyman y de Stevens se nota que están súper nerviosos con las serpientes ahí, ¿sí? En el de Motorman sí era como una actitud como muy confrontativa a las serpientes, como que no me importa que están ahí y como que hasta dejaba que se las pusieran encima como para mostrar su, no sé. Su hombría. Su hombría. Su hombría, Sí, su su nivel hombría. de testosterona. Exactamente. Ay. Pero la actitud de Nilam era totalmente diferente. Uno ve las fotos y él está ahí leyendo tranquilo, está sentado frente a un escritorio, él tiene las cobras alrededor, pero pues no las tiene encima como los demás, ¿sí? Él está ahí durmiendo. También, a diferencia de los demás, que ellos tenían como equipos que manipulaban a las serpientes, pues él no tenía a nadie, ¿sí? Entonces uno mira en las fotos y sobre el escritorio él sí tiene una red y un palito. Un gancho. Uh-huh. Sí, el ganchito. Entonces era como, pues nada, yo las manipulo y ya. Según el artículo, cuando una serpiente se le trepaba, él no las agarraba como para mostrárselas al público como sucedía en los demás, sino que él la agarraba, a veces con el palito, a veces sí la lograba manipular muy tranquilamente con la mano y la dejaba en el piso y ya. ¿Sí? O sea, no era tanto show. O sea, dentro de todo, como el más consciente. El más tranquilo también. Que esas no eran como props para un espectáculo, sino... Sí, hubo un momento donde hubo como angustia y el equipo médico estuvo como a punto de intervenir porque una serpiente que se le acercó demasiado lo intentó morder 4 veces. Okay. ¿Sí? Ya cuando él salió y ya unos años después, él dijo, no, probablemente fue que se asustó y porque necesitaba más espacio. O sea, esa serpiente necesitaba más espacio y lo que hice fue darle su espacio. Claro. ¿Sí? Y era eso, porque él no la zarandeaba ni nada, sino que simplemente, digamos que su proeza, en vez de mostrar como valentía, era demostrar que con suficiente espacio y respeto se podía convivir sin problemas con serpientes. ¿Bien? Ya pasadas las 72 horas, pues llamó la atención de las personas, de varios inversionistas. Nilam salió del cuarto de vidrio, ahí sí dijo como, bueno, ahora sí me puedo casar. ¿Sí? Ahora sí. Pero, ya es hora. Sí, y salió sin mordidas, sin perturbar a las serpientes. Tranquilo. Uh-huh. Pero sobre todo ya tenía la atención para hacer el serpentario. ¿Sí? Y la plata. Y tenía plata. Ajá. Y la plata del récord. Claro. ¿Será que va a tocar hacer eso para recolectar fondos para proyectos de ecología del dosel? Si no consigo trabajo, ya saben qué va a estar haciendo. Bueno, con el cierre ahí está. de USAID solo queda una opción. Pues, Nicolás, puedes subirte en el dosel 72 horas. Con 20 serpientes encima. Con 20 serpientes. Sí. Y probablemente, pues ahí hay algo como para ahorrar. Ey. Ajá. Ahora un pregrado no es suficiente. Sí. Se necesita más. Ajá.
Pero entonces aquí hay algo también que es muy interesante y por eso creo que es más chévere la historia de Neelam que la de los demás sujetos. Porque digamos que cuando Peter Snyman se metió en este récord, pues él decía, yo quiero mostrar que son inofensivas y pues en el Serpentario queremos enseñar eso. Pero pues igualmente lo único que salía era como, hice este récord y después a ver quién lo va a superar. ¿Sí? Su ego. Exacto. Y de estos personajes no se supo realmente más. ¿Sí? Como de Snyman, de Austin Stevens, como... No, de Johannes, como que fue como, bueno, hicieron eso y todo bien. Ujú. Neelam sí fue un caso completamente diferente porque, pues claro, con lo recaudado y también con la atención logró llamar, o sea, llamó la atención de la municipalidad de Pune, como que ahí ya le pusieron la atención como de, ay, vea, el tipo Se lo logró. sí hizo. El loco de las serpientes. Exacto. Y pasa y acontece, y ese es como un golpe de suerte. En Pune había un parque privado que habían vuelto, digamos, del municipio, pero nadie sabía qué hacer ahí. Como que intentaron montar como una especie de parque energético, una cosa así, y no funcionó. Bueno, no sabían qué hacer ahí. Y cuando ocurrió lo de Neelam, y él dice como, yo quiero hacer un serpentario, entonces dijeron como, Ya hagamos está. el serpentario ahí. Ahí ¿sí? está. Pues en algunos artículos dicen que fue el primer refugio para reptiles y serpientes de la India y se llamó el Serpentario de Katraj. Eventualmente ese serpentario se convirtió en el Parque Zoológico Rajiv Gandhi, que luego por temas de espacio se tuvo que mudar y más o menos desde la década de los 2010 ese parque zoológico ha ido cambiando su enfoque, que es lo que está pasando con muchos zoológicos ahora, que es no es solo para ver animales, es para aprender, como con un enfoque más educativo, y están haciendo como arreglos para convertirlo pues para hacer proyectos de conservación ex situ, de las especies amenazadas de las montañas de Sahyadri, que fue donde empezó toda esta historia. Uh-huh. Bueno, tiene un círculo. Sí. Mira, se retroalimenta de alguna parte. Sí, y Neelam pues ya no trabaja ahí, sí fue como el fundador, pero dejó de trabajar ahí, pero no se quedó solo con eso. Por el reconocimiento que obtuvo, siguió con ese compromiso de educar sobre serpientes y sobre fauna de la India. Publicó 4 libros sobre serpientes y fauna de la provincia de Maharashtra y tiene un libro que se ve bien bonito que es solo de serpientes de la India. Sí. Y fundó en Pune la Escuela Ambiental de Uttara, que según su descripción tiene el único objetivo de brindar educación en conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible. Tan precioso. Sí. Yo me hubiera casado con él. Sí. Sí, o sea, la verdad es que... Casarse con un man con conciencia ambiental y plata. Parce, Sí. pues, es re linda esa historia. Es una historia Me muy encantó. bonita. Sí, obviamente, o sea, es muy lindo que sí logró esta persona movilizar un montón de cosas. Obviamente sí hay que ser muy críticos con ese show de vamos a poner un hombre entre serpientes y vamos a montar un espectáculo. Pero creo que en este caso como que este tipo demuestra como otra valentía que los otros no mostraron y era como un enfoque hacia la conservación y la convivencia con las serpientes. Y demuestra como que el enfoque no es, y también como superar el miedo a las serpientes, no es hacer un show para ver cómo alguien súper valiente las manipula, sino que el enfoque realmente es otro, ¿sí? Así Sí, como es cierto. les contaba ahorita que hay varios estudios sobre ese miedo innato a las serpientes, Sí. pues hay muchos que apuntan a cómo sobreponer ese miedo a las serpientes y cómo se hace prácticamente. Y lo que hizo Neelam iba un poco más por ese lado, ya después de este punto de inflexión del récord. Y es que, claro, como que las recomendaciones siempre es puro trabajo de educación y sobre todo educación de prácticas respetuosas frente a las serpientes. Aunque en muchos casos la respuesta es eliminarla, casi siempre se discute en estos artículos que lo que cambió las actitudes frente a las serpientes fue realmente aprender sobre las especies, diferenciarlas, conocer sus hábitos y sus roles ecosistémicos y sobre todo, y esto es muy importante, entender cómo es el mundo de una serpiente.
tratar de entablar una interacción desde el respeto al espacio de las serpientes, conociendo qué es lo que esa serpiente siente o necesita, es tal vez lo que necesitamos también para abrirnos a la sensibilidad de estos otros seres y generar una verdadera apertura a la compasión y de que podemos convivir incluso en un cuarto lleno de serpientes. Me encanta. Ah. 100%. Precioso. Sí. Conmovida. Ajá. Aún así, seguro seguirán existiendo shows que ponen a las serpientes como un tema de valentía y demás. Y eso sí me hacen decir, ¡ay, humanidad! Pero bueno, esa es la historia bien bonita de Neelam Kumar Khaire y de lo que pasó después de su récord. Me encanta. Ujú. La verdad, severo man. Severo man. Sí, como muy, o sea, siempre es bonito ver historias de gente que termina como haciendo grandes cosas en cuanto a conservación y como educación ambiental, conciencia ambiental, como de personas que realmente llegan ahí no porque van a una universidad o algo así, sino como por puro empirismo, por interactuar con las Exacto. especies, por ir, mirarlas y como atreverse, como intentar comprenderlas. Y es bonito ese acercamiento muy desde el sentimiento y desde la humanidad, más que desde otros lados. Además de que nos hablabas al principio como se acercaba a ellas a matarlas, como su pensamiento al principio era solo las va a matar, Ujú. pero pues después de tantos años, pues claro, una persona del común conviviendo con ellas de forma indirecta, pues sí entendió que de verdad son inofensivas, Ujú. que no hay que temerles, sino hay que pues protegerlas al fin y al cabo como le estaba haciéndolo. Claro, y digamos que aquí es valioso cuando proyectos educativos también te muestran al bicho no como show, sino que te dicen como míralo, y hasta a veces como que se rompe como esa barrera cuando tienes de frente a un ser, pero sobre todo una persona que te dice como, hey, este ser tiene como estas necesidades y este mundo. Y si tú, claro, te vas a acercar a agarrarle la cara, pues obviamente Es como va a uno... responder y Sí. tu amígdala va a responder. Sí. Entonces creo que también es como bien, bien bonito pensar como que a veces creemos que vencer el miedo es como con terapia de choque. Sí, un poco. Sí, Como, sí. sí, como meterse al pozo de las serpientes y hacerlo. Y es como, no, pues vencer como el miedo o como realmente como la valentía frente a varias cosas. A veces es solo ser compasivo y estar ahí. Es ponerse como desde el punto también de la serpiente, porque pues También. imaginémonos nosotros un man o vieja o persona súper alta, grande, al lado de uno, y uno dice, ay, puta, me van a pisar, Sí. no, me van a agarrar la cara y yo ni puta idea de quién es esta persona, pues peor, o sea, y yo siendo una serpiente, yo digo, no, pues también te muerdo, pues Ujú. como no. Claro. Es que las Claro. serpientes también son presas, ¿no? O Sí, sea, algunas sí. Sí, algunas. pues también así como, pues eso está muy interesante pensarlo, así como nuestra visión probablemente se modificó por estar en contacto con las serpientes, es también chévere preguntarse cómo las serpientes han cambiado por estar en convivencia con nosotros. Y tal vez en lugares donde, o sea, es decir, en la India hay lugares incluso donde son veneradas y como que hay otro trato, Sí, es diferente. pero también como que parte como de sí, como de pensarse en el lugar del otro. Sí, como también ahora tengo entendido que nos encontramos cada vez más con serpientes, justamente es porque pues nosotros estamos acercándonos y transformando el paisaje, el ecosistema y les estamos quitando justamente espacio. Entonces pasa como en la habitación, pues ellas se van a poner un poco más reacias porque al no tener suficiente espacio, pues tienen que compartirlo con nosotros y pues es un poco incómodo para ellas. O también nosotros les damos como otras posibilidades de recurso, como digamos las serpientes necesitan calor y pues qué mejor lugar
que el sol de mediodía en plena carretera, así en Girardot, pues una serpiente dice, uff, ahí en toda la mitad de esa calle, delicioso. Pero pues la gente, obvio, va a ver la serpiente, pasa el carro encima. Entonces también es como entender un poquito que nosotros estamos invadiendo su espacio natural y que pues no somos como el vecino más deseado para ellas. Qué bonito, qué bonita reflexión. Bueno, gracias Nicolás y gracias Mariana por atender a esta historia. Con gusto. Yo feliz siempre de estar aquí. Bien, y como siempre, gracias a Trébol M Studio por acogernos y a nuestros oidores. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, hay.humanidad. Ahí voy a subir las fotos de Nilam y también de todos estos locos sudafricanos metidos en esos cuartos / pozos de serpientes. Yo los quiero ver todos. Es absurdo. Voy a subir las imágenes más pailas. Sí. Ay, Dios mío. Sí, porque son como... No, me da... ¡Ay, humanidad! Sí. Y bueno, ya por último, Nico, ¿dónde pueden encontrarte y darte trabajo? Ay, a mí en trabajo en Instagram me pueden encontrar como Amplexo con XXO y en LinkedIn como Nicolás Yate. Ahí me encuentran también fácil. Bien, gracias. ¿Y Mari? Bueno, me encuentran en Instagram como La Fiebre de un Sábado Azul, todas las palabras separadas por puntos. Y a cada rato estoy subiendo artículos, reels, carretes en Pesquisa Javeriana, @Pesquisa Javeriana. Entonces, ahí nos vemos. Cualquier cosa que necesiten, a la orden. Muy bien, a la orden. Y a la orden también yo. Me pueden encontrar en redes como Taxomonías y ahí pueden sugerirme y bombardearme con historias sobre pozos de serpientes como estas para consultar. Por favor, que será tan interesante. Sí. Pero no lo hagan. No lo hagan. No. De a poquitos. Historias bonitas también se pueden. Y bueno, ya con eso, pues apague y vámonos.